Shalom, amados, bendiciones, fuerte abrazo a todas las naciones donde llega esta bendita Dabar, esta bendita Torah de nuestro Abacados Yahweh y todos los méritos de nuestro Adón, el Mashiach de Israel Yahshua, a la amada y respetada casa de Yahudá en Jerusalén y a la amada casa de Efraín, las tribus dispersas, la casa de Israel en todas las naciones. Hoy es 13 de septiembre de año 2025, para Chaquitabó para el día de hoy. Están de Barín 26.1, cuando entres. Devarim 27, 1 al 26. Bendito es el Adón, el Akados Barujú, Yahweh Sebaot, el dador y donador de la bendita Torah. Alabado sea Adonai, Tehilín 113 de la bendita Torah. Aleluya. Exaltado, alabado sea Yud Kei Bab Kei, Yahweh, alaben siervos de Yahweh, alaben el nombre Kadosh de Yahweh. Bendito sea el nombre de Yud Kei Bab Kei desde ahora y para siempre, Yahweh Sebaot, desde la salida del sol hasta su ocaso. Sea alabado el nombre de Yahweh. Yahweh domina sobre las naciones, su cabot, su esplendor sobre los chamayín, sobre los cielos. ¿Quién como Yahweh, nuestro Elohim, que tiene su majón en las alturas y se digna a contemplar los chamayín y la Ares? Él levanta de la damada al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya. Alabado sea Yah. Su nombre Kadosh sea bendito por siempre y para siempre. Baruch en Kevod Malkuto Leolam Baed. Bendito es el que reina y su reino es por siempre. Jamás. Saludo especial desde Colombia. La bendita tierra, la bendita Ares donde el Abacados vive, así como en cada uno de los lugares donde ustedes se encuentran. 13 de septiembre de 2025 es el 20 del mes de Lul, año 5785 para la amada y respetada casa de Yahudá en Jerusalén. Para Chaquitabó, cuando entres, Devarim 26.1, dice la bendita Dabar de nuestro Abba Kadosh, Yahshua Hamashiach. Acontecerá que cuando entres a la Ares que te da como herencia Yahweh, tu Elohei, y la poseas y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos de la Adamad que tomarás de su Adamad que te da Yahweh tu Elohei, y los colocarás en un canasto e irás al lugar que ha de elegir Yahweh tu Elohei para que su nombre descanse allí. Aleluya. En esta bendita paracha se tocan muchos temas. Todos son muy especiales y todos son muy importantes. En esta paracha habla, maldito el que corre el lindero de su prójimo. El lindero simboliza los límites tanto físicos como espirituales. En nuestra enseñanza, los límites no son solo materiales, mis amados. Es el espacio de la persona, es el espacio propio, el espacio privado de una persona. Es una violación que afecta tanto a nivel físico como espiritual. Ustedes van a decir por qué. Correr el lindero es un acto de deshonestidad y desequilibrio. Esta paracha Kitabó es una bendición para nosotros. Amados, todavía estamos en el mes de Elul, el mes del retorno. Tehilín 27 todos los días. Correr el lindero es un acto de deshonestidad y de desequilibrio, porque al mover el límite del otro, la otra persona demuestra un desequilibrio entre las energías de la misericordia, o sea, la Gesed, y la justicia, que es Geburah, lo que provoca una desconexión de la luz divina del Ein Sof. Siempre vamos a estar nosotros tratando de elevar estas benditas parachot, estas porciones de Torah semanal, a la conexión del árbol de la vida, porque esa es la esencia de nuestra enseñanza. Respetar los límites del prójimo es respetar el espacio espiritual, su espacio privado. Invadir el espacio de otro es una falta de respeto no solo a lo físico, sino también a la misión espiritual única que tiene cada persona, mis amados. El tikkun o el retorno, la reparación implica devolver lo robado y corregir el alma. Para corregir esta transgresión
La persona no solo debe volver lo que ha tomado, sino también confiar en Elohim, que Yahweh le proveerá lo que necesita sin recurrir a la deshonestidad. Este precepto nos enseña la importancia de respetar los límites que Yahweh ha establecido tanto en el plano material como en lo espiritual. Yahweh es el nombre de nuestro Abacadosh, el tetragramatón sagrado Yud, Hei, Bab, Hei en hebreo, en el idioma Kadosh, idioma apartado, idioma santo, el idioma de la creación, el idioma santo de los malajinos, de los ángeles. Cuando decimos Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, o Yahweh Sebaot, nos estamos refiriendo a Elohim, a Dios mismo. Este precepto sagrado nos enseña a respetar los límites que Yahweh ha establecido tanto en el plano material de esta simulación como en el Rúa, en el espiritual, y como nuestras acciones pueden impactar no solo nuestras vidas, sino también el equilibrio de una comunidad o del universo mismo, mis amados. El verso maldito es quien corre el lindero de su prójimo, que está registrado en esta paracha. En esta paracha Kitabo se refiere a la acción de mover o alterar los límites de la propiedad de otra persona con el fin de apropiarse de lo que no le pertenece. Aunque parece un acto puramente material y relacionado con la propiedad física, mis amados, desde la perspectiva de nuestra enseñanza, de nuestra instrucción en el día de hoy, este precepto tiene unas implicaciones mucho más profundas que afectan el orden espiritual y la armonía de las relaciones humanas. Los límites no son solo físicos en esta enseñanza, en esta instrucción que nosotros tratamos de dar a conocer en Torah. Son límites espirituales. Cada persona tiene un espacio, tanto en el mundo material como en el espiritual, que le corresponde de manera justa. Este espacio incluye no solo, mis amados, las propiedades físicas, sino también los derechos, talentos, oportunidades, las misiones espirituales que tiene cada persona, que son innatas, con las que nació. Y son oportunidades únicas que les da a cada persona y nos da el abacados a cada uno de nosotros. Cuando alguien corre el lindero, no solo en las propiedades físicas, sino también en las espirituales, en los límites, se está apropiando de algo que no le corresponde. Eso crea un desbalance, un imbalance, un desequilibrio espiritual en el árbol de la vida. Un desequilibrio, una ruptura, un cortocircuito en el flujo de energía divina del Ein Sof hacia Malkut. Este espacio incluye las alteraciones que nos desequilibran, hacen cortar el flujo de la energía divina. Y cuando dice la Torah que alguien cuando corre el lindero, cuando invade el espacio ajeno de su prójimo, está violando estos límites y se está apropiando de algo que no le corresponde, porque el único juez es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, es nuestro Elohim. Él es el que crea el orden, el balance y el gobierno divino a través de las 10 sefirot, de las emanaciones del árbol de la vida. Y registra el libro del Zohar en el 1.48a, explicando que cada persona tiene un espacio asignado por la providencia divina, y correr el lindero de otra persona es similar a interferir en la misión espiritual que le ha sido otorgada. Esto no solo genera un caos en el mundo material, sino también en los niveles superiores, ya que altera el desequilibrio que Yahweh ha establecido. Correr el lindero no solo es un acto de deshonestidad, sino que desde el punto de vista, en nuestra instrucción el día de hoy de esta paracha Kitabod, es un reflejo del desequilibrio de la Gesed, de la misericordia, y Geburá, que es el juicio dentro de una persona. El acto de mover los límites, mis amados, aunque sea de manera secreta o discreta, indica que la persona ha perdido el equilibrio entre la generosidad y la justicia. Este desbalance provoca una desconexión de la orden divina del Ein Sof, de la luz divina de Yahweh, ya que la justicia y la honestidad son principios fundamentales que el flujo de la luz continúe en la vida de una persona. El Arizal, de bendita memoria, en el Etz Haim, en el libro del árbol de la vida, enseña que este desbalance entre la Gesed y la Geburá crea una clipot. Ya hemos aprendido nosotros que las clipot son las cáscaras que recubren o que esconden tras de sí la esencia de la verdadera enseñanza de la Torah.
Son las cáscaras de impureza que cada uno de nosotros atraemos como resultado a una desconexión del gobierno bendito de Yahshua HaMashiach en el árbol de la vida. Son las cáscaras de impureza que bloquean el flujo de bendiciones, mis amados. Correr el lindero es un ejemplo de cómo una persona, al desbalancear estas fuerzas, interrumpe su propia conexión, haciéndose un juez y está rechazando la abundancia espiritual. El lindero también simboliza el respeto por lo que es de cada persona, lo que es del otro. El respeto por los derechos y el espacio del prójimo es una manifestación del respeto hacia la individualidad y la misión espiritual que cada persona tiene. Correr el lindero es muy importante, mis amados, entender esto. La persona está invadiendo el espacio del otro, lo cual es una violación tanto a nivel material como espiritual, y eso le corresponde a la Kadosh Baruj Hu, le corresponde a Yahweh mismo. El respeto de los límites es esencial para mantener la paz y la armonía y no traer maldición a nuestras vidas. Así es, mis amados, que en esta Parashá Kitabo aprendemos de respetar los espacios. Hay otra prohibición, dice, maldito es quien provoca que yerre un ciego en el camino. Y durante toda esta semana que hemos estado estudiando, escriben algunos amaditos de varios países preguntando qué significa hacer yerrar, hacer caer, hacer que caiga en el error un ciego de Torah. La Parashá Kitabo se refiere en un sentido literal a la acción de engañar o de hacer que una persona ciega pierda su rumbo, lo cual es considerado un acto cruel y malicioso. Sin embargo, mis amados, en este camino de Torah, en el nivel del Sod, del secreto de la bendita Dabar de nuestro Abacados Yahweh, cabalísticamente este precepto tiene implicaciones mucho más profundas que se refieren a engañar, a confundir, a desviar a alguien que está espiritualmente ciego o falto de claridad, así como la responsabilidad que tenemos de guiar a otros en este camino espiritual. La ceguera es una metáfora de la ignorancia espiritual o la falta de visión clara sobre el propósito y el camino de la vida. Provocar que un ciego yerre en el camino puede referirse no solo a alguien que literalmente no puede ver, sino a aquellos que no tienen la claridad espiritual en el Rúa necesaria para tomar las decisiones correctas. Tenemos dos inclinaciones: la inclinación izquierda, la inclinación al mal, y la inclinación derecha, la inclinación al bien, a la rahamina, a la bondad, a la tiferet, la armonía con Machía. Esta Parashá Kitabo, mis amados, es muy especial, es hermosa. Registrada en Devarim 26.1, Devarim 27.1 al 26, donde la esencia de esta Parashá es que cumplir las órdenes, las recomendaciones de nuestro Abacado Yahweh nos hace recibir a nosotros las bendiciones que tiene Yahweh mismo registradas en la Torah. La Haftará es Michelei, o Proverbios 31 al 14. Yesayahu 60, libro de Isaías 61 al 22. Y al final vamos a mirar la Besorá Hasidut de Matillahu 23, 1 al 36. Segunda de Kefas 1, 16 al 21 en el Brihacha, en el Nuevo Pacto, el Pacto Retoñado, el Pacto Renovado, mal llamado Nuevo Testamento. Así que avanzando, mis amados, en esta enseñanza bendita, el Zohar Akadosh en el 263b se enseña que la ignorancia espiritual es como una forma de ceguera en la cual el individuo no puede ver el propósito de su alma ni el camino correcto a seguir. Ayudar a una persona espiritualmente ciega a encontrar el camino de la verdad es una de las responsabilidades más importantes, y hacer lo contrario es una violación grave al equilibrio espiritual. No podemos engañar a alguien en su camino, ya sea físico o espiritual, es una violación del orden espiritual en la Torah. Hay una conexión entre la claridad mental y el equilibrio espiritual. Cuando alguien provoca que una persona se salga del camino, o que yerre, o que se equivoque, está interfiriendo en el flujo natural de la Or, del Ein Sof, de la luz divina que cada persona podría recibir, y esta acción no solo afecta a la víctima, sino también a quien lo provoca. Por esta Parashá es tan importante. Dice que la persona que provoca este yerro, esta equivocación en una persona, crea una clipot, una cáscara de impureza que bloquea el flujo de la luz,
tanto para quien engaña como para quien es engañado, mis amados. Bendito nuestro Abacadosh, que nos da a entender a nosotros en los escritos sagrados que la importancia de la guía espiritual, como desviar a alguien de su camino, es una forma de un robo espiritual. Por eso hay un texto en Malaquías que dice: robará el hombre a Elohim, robará el hombre a Yahweh, robará el hombre a Dios. ¿Ustedes qué dirán? ¿Sí o no? Habla de diezmos, habla de ofrendas. ¿Cómo roba el hombre? Cuando el hombre se atribuye una responsabilidad que no le pertenece. Cuando el hombre se atribuye un juicio que no le pertenece. Roba el hombre a Yahweh. Cuando le quitamos la claridad a una persona o la desviamos, le estamos robando la oportunidad de cumplir su tikkun, su rectificación, su retorno, su corrección para la que nació y de alcanzar su propósito divino en la vida. Entonces, cualquier acción que interfiera en el crecimiento espiritual de otra persona necesita un tikkun, una corrección, pero desviar a un ciego, ya sea físico o espiritualmente, requiere no solo el reconocimiento que se ha cometido un error, sino también una acción de corrección inmediata. La corrección puede incluir guiar de vuelta a esa persona a su camino, ofrecerle apoyo, ayudar a restaurar la claridad que le fue arrebatada. Este tipo de acciones correctivas son esenciales para equilibrar el flujo de la bendición divina de la energía de la luz del Ein Sof. Hay otra recomendación de nuestro Abacadosh y una advertencia que dice: maldito el que tuerce el juicio de un prosélito, huérfano o la viuda. La Parashá Kitabo advierte sobre la injusticia hacia las personas más vulnerables de la sociedad. En la Torá, los prosélitos o los conversos, huérfanos y viudas son mencionados repetidamente como grupos que requieren un especial cuidado, una especial protección de los que tienen los ojitos abiertos en Torá, de los que saben más que nosotros. Entonces, ayúdenos, por favor. No tuerzan el consejo, no desvíen la Torá. No podemos torcer el juicio, desviar el juicio de los que se han convertido, de los que han reconocido y que empiezan a hacer su tikkun, su reconocimiento, su conversión, su corrección, al huérfano y a la viuda. Es la protección de los vulnerables. Los huérfanos, viudas y prosélitos son considerados en la Torá vulnerables. Torcer el juicio es un acto que agrava la fragilidad y se rompe la armonía espiritual. Un juicio torcido desequilibra el orden espiritual de Gesed y Geburah y provoca un bloqueo del flujo de la energía divina que viene la luz del Ein Sof hacia Malhut. El prosélito considerado en la bendita Torah como un símbolo de la transformación espiritual. El prosélito representa a alguien que está en un proceso de transformación en el Rúa, de transformación espiritual, y torcer su juicio obstaculiza su crecimiento. Y habemos muchos que ni queremos entrar, pero tampoco dejamos que otros entren. El tikkun de la justicia torcida implica no solo la restitución del daño causado, sino también en esta parasha enseña que es la restauración de la justicia y el equilibrio. Desde la perspectiva de nosotros en esta enseñanza, este precepto tiene un significado profundo, porque no solo se refiere, mis amados, a la justicia en el plano legal, sino también en el plano espiritual, hacer retornar a las personas que están necesitadas, que están empezando en este camino. El Zohar dice en el 1.180b que cada persona tiene un malajín, un ángel protector o una fuerza espiritual que le guía, pero los huérfanos, las viudas, los prosélitos a menudo carecen de esta protección física y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? No podemos torcer el juicio nosotros del huérfano, de la viuda, del prosélito, del converso, porque es una persona que necesita más protección de parte de los que conocemos Torah, porque no tienen un malajín, no tienen un ángel que les acompañe en este camino. Nosotros en el Shabbat, en el útero del alma, se nos es entregada un alma adicional y un malajín que nos guía para arrebatar el maná de los chamayín. Ayudemos al huérfano, ayudemos a la viuda, al prosélito, al converso que necesita abrir más sus ojitos en Torah. Bendito es nuestro Abacadosh,
que nos enseña que cuando alguien tuerce el juicio, está tomando atribuciones que no le corresponden. Y el Arizal en el Árbol de la Vida explica que torcer el juicio es un acto que distorsiona el juicio de la conexión divina, como lo venimos analizando. Se menciona que el alma de un prosélito es como una semilla que necesita de un ambiente adecuado para florecer. ¿Dónde dice eso? En el Zohar 3, 216b. Dice, si alguien trata injustamente a un prosélito, está destruyendo esa semilla antes de que pueda germinar y crecer. Eso lo castiga el abacados. Esta metáfora se refiere al impacto espiritual que tiene el trato injusto hacia aquellos que están en un proceso de transformación. ¿Qué es el huérfano y la viuda? Representan a aquellos que han perdido su conexión directa con los 10 sefirot del gobierno divino. Prosélito y la viuda. El huérfano ha perdido a su padre. En Cábala está asociado con la Jodma, la sabiduría, y la Sefirá de Gesed, la misericordia, y la viuda ha perdido a su esposo, que representa la Biná. El huérfano, ¿a quién ha perdido? A la sabiduría, que es su padre, y a la misericordia a través de Mashiach. Y la viuda ha perdido a Biná, que es su esposo, la fuente de vida, el Abba, la plenitud del conocimiento. Entonces, el entendimiento y la sabiduría protectora para la vida es una estructura que tenemos nosotros que cuidar de no torcer, porque el juicio de un huérfano o de una viuda es simbólicamente negarles el derecho a recibir la conexión del Ein Sof, el sustento espiritual que necesitan para mantenerse equilibrados. Así es, mis amados, que el que da en secreto atrae para sí su bendición y no cesa. Eso lo aprendimos nosotros en la Parashá Terumá, que la vimos anteriormente. Terumá 158b enseña que el que da en secreto atrae sobre sí mismo la bendición que no cesa. Eso significa que cuando ayudamos a buscar honra, la luz fluye directamente porque el ego no interfiere. También el Zohar en Vallecara 34a dice, el que hace bondad en lo oculto, el santo bendito sea, Kadosh Baruj Hu Yahweh Sebaot lo cubre de toda su bondad revelada. Por eso es Jeremías 33, dice, clama a mí, pida, y yo te responderé, y te voy a enseñar las cosas grandes, secretas, ocultas que están en el Sot, detrás del nubarrón que tú no conoces. Bendito es nuestro abacado Yahweh, que ahorita en este momento, en este mes de Lul, para el pueblo yahudí, es como el Melec que sale al campo a recibir a huérfano, a la viuda, al desamparado, al prosélito, al converso, que necesita conectar a la fuente de la chispa de la emanación divina, a la Ein Sof, a Yahshua HaMashiach. Bendito es el abacados que en este mes de Elul, en este Tikkun, está trayendo al huérfano que está desconectado de su padre, que es la sabiduría, la Jodma, y está desconectado de Tiferet, de esa armonía de Mashiach, y no tiene la Gesed, la bondad, la Rahamín, la misericordia, para transformar su juicio del din de rigor de Geburah en armonía y en belleza. Bendito es el abacados que en esta parashá de Kitabo, cuando entres, está trayendo a la viuda, a su esposo, a su biná, a su conocimiento, a la fuente de vida, al Abba, que nos protege. Aquí se habla que la Tesadak, el que hace bondad en lo oculto de la Kadosh Baruj Hu, lo cubre con su bondad revelada. La Tesadak o la caridad más elevada, según Maimónides, en aquella donde el que da no sabe de quién da, pero el que recibe no sabe de quién recibe. Por eso dice la bendita Dabar de nuestro abacados, el que da al pobre, el que extiende su mano al pobre, a Yahweh presta. El Arizal enseña que en el acto secreto de dar se conecta con la sefirá de Keter, que es pura y sin interés propio. Esto es un ejercicio de bitul. ¿Qué es bitul, mis amados? Es la anulación del ego, permitiendo que el acto sea un canal de oro infinita, de luz infinita, y no del deseo del reconocimiento personal. Por eso nosotros en la paracha anterior salimos del ego cuando salgas, y esta paracha Kitabo es cuando entres a la tierra prometida. Bendito el abacados. Hay 98 maldiciones, y el número 98 aparece en la bendita Torah únicamente en este contexto de las maldiciones.
Enseña la bendita Torah que cada fuerza negativa tiene su contrapeso en la que ducha en la santidad. Entonces el mismo número que representa las maldiciones, o sea, el rigor, el din, el juicio severo, también es el número de la palabra, pureza, radiante, mostrando que la pureza del alma tiene el poder de anular la severidad del juicio a través de Yahshua HaMashiach. El Zohar explica que estas 98 maldiciones son capas de oscuridad que se despierta cuando el pueblo de Israel se separa de la luz divina. Pero cuando la persona conecta con la bendita Dabar, la Torah de Yahweh, la Tefilá y la Tesadak, la Sedaká, transforma esas maldiciones en bendiciones ocultas. Esa es la esencia de esta parasha Kitabó, transformar las maldiciones en bendiciones. Por eso el mismo valor numérico 98 es doble. Puede ser maldición si se usa mal, o puede ser sac, que es igual a pureza si se refina. Nosotros en la enseñanza de esta parasha la tratamos de hacer más elástica, la hacemos más didáctica, como dicen en griego, didáscalo, más didáctico. Y la gematría interna de esta palabra explica que 98 es igual a 17. 9 más 8 es 17, que equivale a Tov, que significa bueno. Es decir, las 98 maldiciones que esconden dentro de sí la chispa del bien supremo esperando a ser revelado. O sea, a nosotros nos corresponde en el estudio de esta parasha Kitabó arrebatar de todo ese conjunto de preceptos y maldiciones, sacar la or bendita de nuestro Abba y traer a la luz las bendiciones, la pureza, la tzak, que es la llave para revelar el top que está oculto en la adversidad. El Arizal, o sea, lo bueno, el Arizal enseña que cada juicio, cada din, tiene dentro una chispa de rajamín, de misericordia. Así que aquí se representa el blanco radiante que limpia la severidad de los 98 juicios, pero el alma que alcanza la pureza, el Sakhut, puede transformar la oscuridad de Kitabo en su luz aún mayor. O sea, conectando nosotros el Malhut con toda la Sefirot para llegar directamente al Keter, la corona, la chispa divina. Las 98 maldiciones de Kitabo representan la severidad del mundo y al mismo tiempo con la palabra 98 viene la pureza, nos revela que la corrección está para elevarnos a nosotros en pureza, en claridad, en luz, transformando lo severo en bendición, siguiendo al Mashiach, hasta que el día en nosotros sea perfecto. Este es el día en que nosotros reconocemos que en lo más oculto de las parachot, donde se muestran los juicios, está la Tiferet, la belleza del Mashiach. Entonces, mis amados, el Zohar en la parachá Vayikra 8a dice, la persona que solo se ocupa de sí misma se seca como un árbol sin agua. Esta semana en una corta reflexión de mitad de semana, les decíamos, la persona que solo se ocupa de sí misma se seca como un árbol sin agua. Pero quien da a los demás se convierte en un manantial que nunca cesa, que nunca se acaba. Esto nos revela que el estancamiento interior no se rompe con más autoanálisis o encierro, sino con el flujo de la energía hacia el otro. Dar abre los canales de la abundancia, porque la Torah dice que es más bienaventurado dar que recibir. Recordemos lo que dice el Arizal, que enseña que cuando estamos atrapados en la tristeza o en la confusión es porque la energía está girando solo en torno al ego, al yo. Por lo tanto, una salida es invertir la dirección, es recibir para mí hacia recibir para dar, porque incluso el acto pequeño como escuchar a alguien que necesita atención de nosotros cambia la vibración del alma y desbloquea el flujo de luz porque estamos ayudando a un ciego de Torah a que encuentre el camino. Esta parashá Kitabó es maravillosa porque también dice, maldito es quien yace con la esposa de su padre, pues habrá descubierto la túnica, el talí, la cobertura de su padre. En términos de Torah, el padre simboliza las generaciones anteriores, las raíces de las que provenimos nosotros, y la túnica, la cobertura del padre representa el honor, el talí representa la dignidad, la herencia espiritual que ha pasado de una generación a otra a través de sus misbot, de sus ordenanzas, de su bendita Torah, representada en la túnica del padre.
Pues al descubrir la túnica de su padre es un acto que en el nivel del secreto de nuestro aprendizaje representa deshonrar las enseñanzas, los valores y el legado que hemos recibido de aquellos que nos precedieron. En nuestra era de constante cambio podemos descubrir la túnica de nuestros padres cuando rechazamos su sabiduría o no reconocemos el valor de las enseñanzas espirituales. Por eso la letra mata y en cambio el ruach, entendimiento en el ruach vivifica el alma, nuestra nechama. Amados, yacer con la esposa de nuestro Padre en Torah nos eleva a nosotros a entender que quien rechaza los misbod, las ordenanzas de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Rica, Raquel, Miriam, Lea, está descubriendo la túnica de su padre. Bendito el abacados que nos dé a nosotros la fuerza para nosotros entender que desde una perspectiva yacer con la esposa del padre en Torah representa una violación de los límites espirituales y familiares que están destinados a proteger la estructura y la armonía del gobierno divino en el hogar, en la casa, en la unicidad de la esposa con nosotros, de nosotros con la esposa y de nosotros con nuestros hijos. Se enseña que los límites son esenciales para el crecimiento espiritual y cada uno tiene su propio lugar, su propia misión y su propio espacio dentro del mundo espiritual y físico. Esta paracha Kitabó también dice, maldito es quien yace con su suegra. Y entonces vamos a decir nosotros, ¿qué significa? En Cábala las figuras familiares no son solo roles sociales, mis amados, sino también portadores de energías espirituales. La suegra como madre de la esposa es un símbolo respetable de la generación anterior y de la sabiduría y las experiencias que esta generación trae consigo. Yacer con la suegra no se refiere solo a una transgresión física, sino también a una violación de los límites intergeneracionales. ¿Qué significa esto? Que en los tiempos modernos podemos aplicar este concepto de manera simbólica. La generación anterior tiene un lugar importante en la estructura familiar. Representa la sabiduría, la tradición y la protección que se transmite de una generación a otra. Al violar los límites con la generación anterior, ya sea ignorando su sabiduría o faltando al respeto de su lugar en la familia, estamos desconectándonos del legado espiritual que corre por el Hasmal, bendito, a través de Yahshua Hamashiach en el árbol de la vida. Esto genera un caos intergeneracional donde los roles que se confunden y se pierde el equilibrio que debe existir entre las generaciones y trae la maldición a la casa. Muchas veces hay una desconexión entre generaciones, especialmente en una era de rápido cambio tecnológico y cultural. Entonces aparecen las generaciones de cristal, las generaciones millennials, las generaciones que no quieren saber nada de Torah, las generaciones que no quieren estar conectadas a la Ein Sof, las generaciones de ciegos de Torah, que así estén desviados del camino, no quieren retornar a él. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero para eso estamos nosotros, para eso están los niños de Torah que sostienen los juicios de este universo, sostienen el Olam, sostienen el mundo. Y todos los días que nosotros reconocemos Shema, Yisrael, Adonai Yahweh Eloheinu, Adonai Echad, Baruch en Kevod Malkuto Leolam Baed, mínimo 3 veces al día nosotros estamos diciéndole, Abacadosh, tú eres uno y único en este Olam, en este mundo, en este plano, en este universo. Uno y único, en este mundo y en el mundo venidero, en las tierras conocidas y en las que no conocemos, en ese macrocosmos y en ese microcosmos, que es nuestro cuerpo, nuestro Mishkan, que el alma ocupa. Somos alma, con cuerpo, alma vestida. No somos un cuerpo con alma, mis amados, somos un cuerpo vestido, que protege esa alma interior. La esencia de nosotros está dentro, en el arca, en el pecho, está el alma contenida, que es la chispa del Ein Sof. Por eso el Salmo dice, ustedes son Elohim. Y por eso Malaquías dice, robará el hombre a Dios, robará el hombre a Elohim, robará el hombre a Yahweh. Pues claro, cuando nosotros le robamos el conocimiento a un semejante al prójimo, estamos robando a Elohim, porque todos somos Elohim. Eso lo dice la Torá. Cuando en Yohanan a Yahshua Hamashiach le decían, es que lo vamos a apedrear. Entonces Yahshua dice, pues, ustedes me van a apedrear por las obras que hago, porque díganme el motivo. Y les estoy parafraseando la besora. Y entonces ellos le decían, no, no es por lo que usted hace,
es por lo que dice, es porque usted mismo, siendo humano, siendo hombre de esta generación, está diciéndonos a nosotros que usted es Elohim, que es hijo de Dios. Entonces Yahshua HaMashiach le dice, venga, pero es que ustedes que se sientan en la silla de Moshe, ustedes que se sientan en los preceptos de Moshe Rabenu, ustedes que dicen guardar la Torá, no está escrito en su Torá, en la que leen ustedes son Elohim. Y eso lo dice Salmos, eso lo dice David Amelech. Salmo 82, ustedes pues son Elohim. Muchas veces hay una desconexión en las generaciones donde hay una ruptura, un cortocircuito en las esferas del gobierno divino del Abacadosh. Pero estamos a tiempo y esta paracha es maravillosa. Es larga, es extensa, pero hay otro punto donde dice, maldito es quien golpea al prójimo sigilosamente. Ese significado existe varios niveles. Enseña que cada persona está rodeada por un manto de luz espiritual que proviene de la conexión con la Or. Ese manto es una especie de protección espiritual que cubre al individuo y que depende de sus acciones, pensamientos y palabras. Por eso la Torah es clara y enfatiza en el Salmo 1 que es bienaventurado el varón, el hombre, que no anduvo en consejo de malos, que no se sienta en la silla de los escarnecedores, de los pecadores, ni se detiene en la senda de los chismosos, sino que en la bendita Torah, en la Dabar de Yahweh, Yud, Hei, Bau, Hei, está su delicia, en ella está su confort, en ella está su armonía, su tiferé, su conexión, y medita en ella de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, sino que todo lo que hace permanecerá para siempre. Por eso el Avinu Malkeino, el Padre nuestro dice, Padre nuestro, Abba, Kadosh, Avinu Malkeino, Sheva Chamayim, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, apartado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu gobierno divino, venga a nosotros por favor la conexión, arregla el cortocircuito para que la energía descienda de Keter y llene mi vasija. Bendito es el Abacadosh, que cuando los Sheleajín le decían a Machía, enséñanos pues a orar, le estaban diciendo, Yahshua, enséñanos a conectar, enséñanos a que ese gobierno que tú tienes llegue a esta tierra, a este polvo, y seamos uno contigo. Cuando dice la Torá, maldito es quien golpea a su prójimo sigilosamente. En un sentido literal, el verso habla de causar daño de forma sigilosa, con premonición, lo que implica que la persona afectada no está consciente del daño que se le inflige hasta que ya es demasiado tarde. Este acto no solo es una agresión física, sino una forma de traición y se refiere a cualquier acto de daño que se realiza en forma encubierta como difamar, chismosear, traicionar la confianza, manipular emocionalmente o espiritualmente a una persona sin que ésta lo sepa, para que se desvíe y se salga del camino de Torah. Golpear sigilosamente también se refiere al daño emocional o psicológico que no se ve de inmediato, sino que afecta profundamente la vida de una persona en su tikkun olam, en su rectificación, y lo saca de la rectificación, del retorno de este camino bendito de Torah. Golpear a alguien sigilosamente se refiere a la forma en que nuestras palabras o acciones negativas hacen, aunque no sean vistas de inmediato, creando una energía destructiva que puede dañar la reputación, la autoestima o la vida espiritual de una persona, porque el único juez es Yahshua HaMashiach. El Zohar 1.90b habla de cómo las palabras, los pensamientos tienen un poder inmenso. La palabra hablada es juicio. Cuando alguien habla mal del otro, realiza acciones para perjudicarlo en secreto, esas energías se manifiestan como fuerzas de clipot que bloquean la luz divina tanto para la víctima como para el agresor y lo desconecta del Enso. Bendita paracha que Yahweh nos ayude, mis amados. Maldito es quien toma soborno para matar a una persona de sangre inocente. En la paracha Kitabó la condena de quien acepta soborno para matar a una persona de sangre inocente. ¿Qué enseña el Talmud? El Talmud nos enseña algo muy significativo. Dice en Beba Metzia 58b del Talmud, aquel que avergüenza a su prójimo en público es como si derramara su sangre. Ojo, mis amados. Por eso cuando nos preguntan de Torah, no, si tú crees saber más que la otra persona espiritualmente, no lo mires a los ojos, no lo avergüences en público, porque esto es derramar sangre inocente y es demandada por Yahweh, porque la sangre es el único testigo.
Bendito el Abacadosh que nos tiene esta paracha para nosotros seguir aprendiendo. Este precepto vincula el asesinato físico con el asesinato emocional y espiritual. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué se considera equivalente a avergonzar a alguien en público como matarlo, como derramar su sangre? Porque cuando avergonzamos a una persona, vemos como sus mejillas, su rostro, su carita se pone roja, se sonroja, se enrojecen sus mejillas, luego se tornan pálidas, reflejando la retirada de la sangre de su rostro, mis amados. Esto, aunque sea tan sencillo, tan pequeñito, significa que sube su sangre, se eleva su presión arterial, luego palidece, luego muere. En criminalística y ciencias forenses, cuando alguien sufre una muerte violenta y es desangrado, llega el forense a la escena del crimen y está toda la cadena de custodia y mira ahí el charco hemático, el lago hemático que llaman las autoridades fiscales y forenses, o sea, el charco de sangre, pues, causa de la muerte, posible shock hipovomélico, se desangró, se le fue la vida. Que Yahweh nos ayude, mis amados, porque esto es un símbolo extremo de la humillación interna, de la muerte de su dignidad y de su alma. Cuando nosotros avergonzamos a alguien en público que no sabe Torah, es como derramar sangre inocente. Por eso dice la bendita Torah, maldito el hombre que derrama la sangre inocente de su hermano. Maldito es quien toma soborno para matar a una persona de sangre inocente. La Torá de Barín de 16-19 nos advierte, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, no tomarás soborno, porque soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos, de los sadiquim. Cuando alguien acepta un soborno, especialmente para matar o destruir a un inocente, está cerrando sus ojos a la justicia de Yahweh, de Hachem Yahweh, de Yud-Hei Bauhei, de Yahshua Hamashiach, y se está desconectando de la sefirá de Geburah, de justicia que debe manifestarse con integridad a través de Tiferet. El Zohar 385b explica que aceptar soborno, especialmente para dañar o matar a un inocente, bloquea el flujo de la luz divina. En términos de Torah, estamos permitiendo que las clipó, las cáscaras de impureza traigan la maldición a nuestra vida por no poder ver la Torah. El Arizal, nuestro rabí Gloria de bendita memoria, nos explica en su obra Escaí en Árbol de Vida que cada ser humano está conectado a la Sefirot a través de la Neshama, del alma divina. Cuando uno mata o humilla a alguien, está destruyendo la conexión de esa persona con la Sefirot y también está contaminando la suya propia. El asesinato físico apaga la chispa divina de una persona, pero el asesinato emocional que se ve en las comunidades, en las yeshivá, en las quejilot, en las cajal, en la asamblea, en la comunidad, en raíces hebreas, en donde sea, con el nombre que usted lo conozca, ese asesinato lo registra el Talmud en Baba Batra 16a, dice, se afirma que el soborno ciega los ojos, lo que significa que incluso el sabio más justo puede ser influenciado y corrompido si acepta un soborno. Cuando aceptamos soborno para matar a alguien inocente, no solo estamos matando a esa persona, sino que estamos matando nuestra propia conexión con la verdad, la justicia y la luz divina. Eso ocurre de allí para acá y de acá para allá. De las dos formas, dos canales. ¿Por qué? Porque si tú estás en una comunidad dando una enseñanza y tú haces una pregunta con alevosía, con premeditación, con dolo hacia una persona que tú sabes que no sabe y que no va a responder ante todos los que le rodean y lo avergüenzas en público, lo estás matando. Y cuando te hacen una pregunta sabiendo la respuesta para avergonzar al que está enseñando la Besorá, está matando a la persona que está enseñando la Torah. El Sefer Yesinah nos enseña a nosotros que el Olam, que este mundo fue creado
a través del poder de las letras y las palabras sagradas, del alefato hebreo, de las 22 emanaciones, de las 22 letras sagradas con las que Yahweh en Berechit Bara Elohim hizo este universo. Según este texto, cada palabra tiene un poder creativo y destructivo, y cuando aceptamos soborno especialmente para destruir la vida de un inocente, estamos utilizando el poder de las palabras y las acciones creadoras para crear destrucción en lugar de luz. El Sefer Yetzirah también nos enseña que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Elohim Yahweh, y nuestras acciones deben reflejar la justicia divina. Bendito el abacados, que es bueno. Y también en esta paracha dice que el que recibe bondad y no la recuerda, aparta de sí mismo la luz, la or, pero quien recuerda el bien y le agradece abre las puertas de la raja, de la misericordia. Esto significa que el secreto para ser felices es ser agradecido. La ingratitud bloquea el flujo de las bendiciones, mientras que el recuerdo constante de lo bueno que otros hicieron para nosotros mantiene el canal abierto de la luz y las ventanas de los cielos abiertas para que sean derramadas las bendiciones que vienen de nuestro abacados Yahweh. ¿Por qué? Porque a más motivos que tú agradeces, el abacados te da más bendiciones para que agradezcas más. O sea, si nosotros somos agradecidos, el abacados nos da más bendiciones para que sean un motivo de estar agradecidos con Él, porque estamos sembrando su nombre en la tierra prometida. Bendito el abacados por su nombre. Y nosotros somos bendecidos no por lo que seamos ni lo que hagamos, sino por lo que somos en esencia, la chispa divina que hay en nuestra respiración, en la huella digital de Yahweh, el ADN divino de Yahshua HaMashiach en nosotros. Somos benditos porque en nosotros reposa Yud Hei Vav Hei, el nombre sagrado. Es por causa de su nombre. Esta cualidad, Hakara Hatov, que significa reconocer el bien. Hakara Hatov significa ser agradecido, reconocer lo bueno. Entonces dice, asimismo el Arizal explica que cada acto de bondad recibido queda registrado en los mundos espirituales, y al recordarlo y agradecerlo, reactivamos de nuevo la luz en nuestra vida de la bendición. Incluso si ya no podemos agradecer en persona, el simple hecho de enviar pensamientos amorosos conecta esa gratitud con la raíz espiritual del alma del otro. Consciente, subconsciente, supraconsciente. Entonces dicen, no, es que tengo migraña, tengo dolor de cabeza, cefalea intensa, tengo estrés. Estás desconectado. Porque si nosotros somos agradecidos, no nos duele nada. Para Tabó, maldito es quien no respete las palabras de esta Torah para realizarlas. Esta es de las más fuertes advertencias de nuestro Abacadosh, que dice en Devarim 27:26, la Torah no es solo un libro de leyes o enseñanzas, es el mapa espiritual que nos guía a Yahshua HaMashiach, que revela la luz divina a este mundo. Cada una de las palabras está impregnada de la energía sagrada que mantiene la estructura de los mundos superiores e inferiores, mis amados. Y el Zohar nos enseña que la Torah es el nombre de Yahweh manifestado en la creación. Es el vínculo entre el Creador y nosotros, sus criaturas. No respetar la Torah es decir, conocerla, pero no llevar sus palabras a la práctica. No solo es una transgresión moral, sino una ruptura espiritual, porque la bendita Torah es Yahshua mismo. Yohanan 1:14. Y esta Torah, Bereshit 1:1 dice, en el principio era el verbo, era la Torah, era la membra de Yahweh. Y por esa membra fueron hechas todas las cosas. Yohanan 1:1. Y Yohanan 1:14 dice, pero esta Torah, esa palabra, ese juicio se hizo humano, y es Yahshua HaMashiach, que habitó en medio nuestro. Quien rechaza las palabras de esta Torah está rechazando al Mashiach. La Torah es la manifestación de la Sefirot, de la esfera de Tiferet, de la belleza y la armonía que une este universo. Y cada misbot es una expresión de esta armonía divina que busca alinearnos a nosotros con las fuerzas del universo, en coinonía, en armonía con el Malkut HaShamayim, con el gobierno divino de Yahweh en esta tierra. Makot 23b, escrito de Talmud, nos enseña que la esencia de la Torah no está en el estudio por sí solo, sino en la acción, porque el estudio es grande, porque lleva a la acción. Este verso nos recuerda que aunque el estudio es valioso y nos conecta con el conocimiento de la sabiduría divina, sin la acción el ciclo no está completo, porque la emuná, la fe sin obras, es muerta. El universo está compuesto por 3 niveles en la creación.
Los tres niveles de creación de este universo son pensamiento, palabra y acción. Pensamiento, palabra y acción, porque cuando pronunciamos la palabra, creamos. Por eso David Amelech decía, abre mi boca para yo revelar tu Torah. Abre mi boca. Primero que mi mente, voluntad, emociones y conciencia, mi corazón recuerde que aquí está la Torah en el arca del alma. Pero abre mi boca, abre mis labios para yo publicar esta Torah y sembrar tu nombre en la tierra prometida. Para Chaquitabot, cuando uno conoce la Torah, cuando uno la estudia en pensamiento y palabra, pero no la realiza, que es la acción, está interrumpiendo ese flujo de energía que viene de Keter y no hay conexión de luz. Y el Sefer Yetzirah, uno de los textos fundamentales de nuestra enseñanza, nos enseña que las letras de la Torah son los ladrillos con los cuales el arquitecto del universo, Yahshua HaMashiach, construyó este plano, este universo. Respetar y cumplir las palabras de la Torah es aceptar a Mashiach. El Zohar nos enseña que cuando alguien no respeta las palabras de la bendita Torah y no las lleva a la práctica, está cerrando el canal de luz que conecta con su alma a la Sefirot. Y esa desconexión se manifiesta como un estado de oscuridad espiritual donde las fuerzas, las clipot, le roban la bendición. Entonces, mis amados, no es el estudio lo primordial, sino la acción. Y cuando allá hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque la Torah es la guía, la instrucción y el camino. Sobre la acción omitida, el Zohar Akadosh en Parashá Vayikra 11 nos enseñó que todo bien que el hombre puede hacer y no lo hace, ojo mis amados, todo el bien que el hombre puede hacer y no lo hace, se cuenta en lo alto como mal, como si se hubiera hecho un mal. Eso nos revela que no solo somos responsables de lo que hacemos, sino también de lo que dejamos de hacer. En la Parashá de Bereshit 15a, el Zohar enseñó, el alma del hombre es una porción del Akadosh Baruj Hu, del Santo bendito sea. Esto significa que no hay disculpa, mis amados, porque dentro de cada uno de nosotros existe el destello de la divinidad de Yahshua HaMashiach. Reconocer la Torah es honrarlo, no es egoísmo, sino reconocer que fuimos creados con un propósito único y podemos guardar la bendita Torah. Bendito el Abacados, que nos guarde, nos bendiga, nos proteja en esta bendita Parashá. Y vamos a hacer un receso y vamos a dar a conocer el resumen y la segunda parte del Brit Hadashah, de esta Parashá bendita de porción de Torah Kitabot. Fuerte abrazo, mis amados. Shalom, shalom.